Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Estuve viendo de cerca la situación en Sri Lanka. Bueno, antes que todo voy a hablar justamente de este país de Asia. Tenemos que todos los medios están hablando de este tema, del colapso económico y político de Sri Lanka. Y es un caso muy interesante. Y hoy quería hablar justamente de las razones, porque con respecto a lo que está pasando políticamente, lo que va a pasar con el presidente Gotabaya Rajapaksa, si renunció o no renunció. Bueno, aparentemente al momento de hacer este video sí renunció. Esa renuncia sería efectiva el 13 de este mes, y ya el 20 el Parlamento estaría votando un nuevo liderazgo para ese país. Es muy interesante la historia de Rajapaksa, de Gotabaya, porque también está su hermano Mahinda Rajapaksa, que también fue presidente, también fue primer ministro durante la presidencia de Gotabaya. Tenemos una familia que vino ganando poder político y económico en Sri Lanka de la mano de muchas cosas, pero principalmente de su victoria contra los Tigres de Tamil, que había sido ese grupo separatista Tamil que operó en Sri Lanka durante décadas. La victoria se había dado en 2009, en el cual Sri Lanka declaró que ya había derrotado, de hecho derrotó a los últimos bastiones de este grupo separatista. Entonces también hay que decirlo, en base a esa gran victoria que trajo paz a Sri Lanka, la familia Rajapaksa empezó a ganar cada vez más poder político, lo que los catapultó a estar en el liderazgo de ese país durante muchísimo tiempo. Por lo menos 10 años ya, un poco más de 10 años. Pero ¿cómo fue que Sri Lanka está en esta situación? ¿Cómo se llegó a que el presidente tenga que renunciar, que el primer ministro tenga que renunciar, de que no haya un camino claro hacia una recuperación? Y justamente el video va a ser sobre eso, las razones por las cuales se llegó a esta situación, y que creo que es interesante porque puede repetirse. Eso me parece muy interesante, porque siguiendo la temática de la geopolítica mundial, el caso de Sri Lanka es interesante porque hay elementos que pueden repetirse en otros lugares del mundo. Primero que todo vamos a lo que sería dentro de todo lo más fácil, y lo que se enlaza con el resto del mundo, que son las tres razones que podríamos llamar sistémicas de la crisis de Sri Lanka. Y estas tres razones son lo que fueron las cuarentenas, la pandemia del 2020 principalmente, aunque sabemos que el marco temporal varía de país a país, que afectó la economía de Sri Lanka de manera grave. La cuestión del turismo, que Sri Lanka dependía para sus divisas en gran parte del turismo, no existió durante esa época. Lo que, si bien en el momento no fue tan grave como en el resto de los países del mundo, esto también se va a repetir, en ese momento no fue tan grave. Ya al 2021-2022 es el momento en el cual se ven las consecuencias de esta cuestión. Esa es la primera razón sistémica. La segunda razón sistémica es la crisis del precio del petróleo, es decir, el aumento del precio del petróleo hace que ya la economía de Sri Lanka, que estaba mal, que no tiene dinero, no tiene divisas para comprar, para importar distintas cosas, lo afecte peor. Esto está pegando a muchos lugares del mundo. De hecho, en Sri Lanka ya se están haciendo lo que sería racionamiento de combustible, porque no hay, literalmente no hay combustible para todas las personas que quieren. Entonces están racionando el combustible, algo que no se había visto en muchos lugares del mundo desde por lo menos la década del 70, cuando fue esta gran crisis del petróleo. Y la otra gran crisis también sistémica que está pasando en todo el mundo es la crisis del precio de los alimentos, que esto está muy relacionado a la cuestión de Rusia-Ucrania, obviamente. Aumenta el precio de los alimentos y nuevamente Sri Lanka no tiene las divisas necesarias para comprarlo, entonces no puede comprar, no tiene alimento. Todavía no se llegó a un punto de quiebre total, pero sí estamos viendo que está muy difícil conseguir alimento en Sri Lanka, inclusive para gente de clase media. No es que solo la gente de clase baja, para gente de clase media está sintiendo de lleno esta cuestión sistémica. Entonces estas son las tres razones sistémicas que se están dando en Sri Lanka, pero como dije en ya anteriores videos analizando la situación mundial, es algo que se repite en otros lugares del mundo. Algunos hablan, puede ser, esta misma situación se puede dar en países como Pakistán, se puede dar en países como Afganistán, que también su economía está prácticamente colapsada, vivía de la ayuda internacional, ahora que no está. ¿Qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar el dinero para importar lo que necesitan para que funcione la economía? Voy a hablar hablé de estos países porque están cercanos a Sri Lanka, pero esto se puede repetir en gran parte del mundo, en gran parte de lo que sería África, el sudeste asiático y otras partes del mundo también. Pero después lo interesante, en este caso, son las razones que podemos decir nacidas de decisiones individuales, de situaciones circunstanciales específicas de Sri Lanka. Y son temas muy interesantes, profundos,
Y voy a empezar por el primero, que fueron los atentados de Pascua del 21 de abril de 2019. Ese domingo de Pascua, grupos islámicos realizaron atentados que dejaron 269 personas fallecidas y más de 500 heridos. Esto repercutió, bueno, se dio en 3 templos cristianos y 5 hoteles de lujo, en varias ciudades de Sri Lanka. Y esto repercutió muy grande en lo que era la industria del turismo, que, me empiezo a repetir, es algo que Sri Lanka necesita para obtener divisas, para comprar lo que necesita, porque no tiene petróleo, no cubre todas sus necesidades alimentarias Sri Lanka con lo que tiene, entonces sí o sí tiene que importar. Entonces, gran parte de estas divisas venían del turismo. Bueno, esto empezó a decaer, cayó más de un 70% el turismo después de esos atentados. Fue un golpe tremendo para la economía de Sri Lanka. Pero todavía la situación no era tan mala. La situación se podía superar. Pero después tenemos otras cuestiones que están ya muy relacionadas. Ya la cuestión de los atentados terroristas, muchos culpan a la familia Rajapaksa por su mal manejo de la inteligencia, que ya estaban diciendo que iba a pasar. Bueno, pero lo podemos dejar como algo que no es tan seguro de que si hubiera habido otra persona hubiera podido manejar la situación de una mejor manera. Pero ya después está la cuestión que sí, son cuestiones individuales, ya son decisiones que tienen que ver con una persona. Por eso me parece fascinante que tenemos que, luego de ganar las elecciones, Gotabaya, el presidente que ya renunció, aunque en teoría sigue estando en el poder, lo que hace fue anuncia importantes recortes de impuestos. Y es muy interesante porque, teniendo en cuenta lo que había pasado en abril de ese mismo año, el hecho de bajar los impuestos en ese momento es bastante contraintuitivo. Porque si estás perdiendo gran parte de tus ingresos como país, que necesitas sí o sí, ¿por qué bajar los impuestos en ese momento que la situación estaba mal? Es lo que mucha gente se preguntó. Bueno, finalmente esta baja de los impuestos es aprobada. ¿Y qué es lo que sucedió? Se bajó el impuesto al valor agregado en un 15%, del 15% al 8%. Se abolieron 7 impuestos, incluido el impuesto de construcción, que era de 2% más o menos. Entonces, tenemos que, como consecuencia de esto, la situación, la mirada internacional de los entes financieros en realidad ya empieza a tener una visión negativa. Esto lleva a una rebaja de la calificación crediticia en 2020, lo que hizo que Sri Lanka perdiera el acceso a los mercados financieros internacionales. Así que esta baja de impuestos, que ya sumado a la crisis que tenía en base a los atentados terroristas, hizo que su posición dentro del mercado de crédito internacional cayera. Algo muy malo para un país como Sri Lanka. Era malo para cualquier país, pero específicamente para Sri Lanka fue algo muy malo. Entonces tenemos que las reservas de Sri Lanka pasaron de 8.864 millones en junio, millones de dólares, en junio del 2019 a 2.361 millones en enero de este año, 2022. Bajaron terriblemente. Y después tenemos la decisión, otra vez, del presidente Gotabaya Rajapaksa, que es inentendible tal vez para muchas personas. Para mí es inentendible, no sé, otras personas tal vez tendrán otra visión. No encontré ninguna visión positiva acerca de esta decisión. Busqué por distintos medios, no encontré, así que bueno, supongo que es una cuestión muy personal también del presidente, que fue el prohibir el uso de fertilizantes y pesticidas en todo el país a principios de 2021. Y estamos hablando de un país que necesita alimentos, que necesita distinta producción, tanto para el consumo propio como para exportar y conseguir divisas. Esto repercutió horriblemente en la situación de Sri Lanka y apuntaba a una cuestión que está dentro del discurso político mundial, que es la cuestión de la economía verde, de lo orgánico. El objetivo era pasar la producción de Sri Lanka a algo que sea 100% orgánico, que el 100% de la producción agrícola de Sri Lanka sea orgánica. Bueno, evidentemente esto no sucedió. El resultado fue una baja de la producción, sea la producción de arroz, que se consume muchísimo en este país, la producción de té, que también se exportaba muchísimo. Esto bajó hasta en un 25% en algunos casos, en otros casos más, dependiendo del tipo de cultivo que sea, ¿no? Esto bajó mucho, así que por un lado repercutió en que no tenía suficientes alimentos, que ya importaba, si era que decirlo, y no tenía lo que sean los productos para exportar, para conseguir las divisas, para comprar lo que necesitaba. Así que tenemos dos decisiones específicamente tomadas por Gotabaya Rajapaksa, el presidente, que fueron malas decisiones. Bajar los impuestos en un momento de crisis fue una pésima decisión que a su vez repercute en los mercados de crédito internacionales de manera negativa, y después toma la decisión de prohibir los fertilizantes. Una cuestión que no es entendible tampoco. Creo que buscaba tal vez un cierto efecto propagandístico al exterior, ¿no? Para fortalecer la imagen
de país ecologista en un momento en el cual eso está bien visto internacionalmente, bueno, pero fue una pésima decisión en ese momento. Tal vez si hubiera sido en otro momento en el cual la economía de Sri Lanka tuviera más desarrollo y tuviera otras industrias que podrían suplir esa caída de la producción, bueno, no hubiera sido tan grave. Bueno, en este caso fue un pésimo momento. Así que esas son las tres razones circunstanciales que necesariamente son sistémicas, no son sistémicas. Se podría haber evitado la cuestión de los atentados terroristas, se podría haber evitado. Y las otras dos decisiones son decisiones presidenciales. Y a mí lo que me fascina es ver cómo estas tres razones sistemáticas o sistémicas, que son la pandemia, la crisis del precio del petróleo, la crisis del precio de los alimentos, combinadas con estas tres razones circunstanciales, trajeron la tormenta perfecta para lo que es Sri Lanka. Y esta tormenta perfecta no solo se refiere a la cuestión política, que bueno, que es el fin del poder de la familia Rajapaksa, por ahora, sino que realmente estamos hablando de un colapso económico a gran escala. Bueno, hay distintas salidas que se está hablando, puede ser un rescate de alguna potencia, algún rescate, estamos hablando económico, de algún ente internacional, de FMI. No se sabe muy bien realmente quién va a darle el dinero que necesita Sri Lanka para importar lo que necesita para funcionar como un país, porque si no empieza a importar petróleo, no empieza a importar alimentos, Sri Lanka puede colapsar como país. El gobierno empezó a tomar medidas desesperadas, como darle 5 años a los trabajadores estatales, es decir, guardarle el trabajo durante 5 años para que puedan ir a trabajar a otro país y mandar divisas. Estamos hablando de que se llegó a ese punto, un punto de, ya estamos hablando de desesperación total. ¿Cómo podrá salir Sri Lanka eso? Bueno, en los próximos videos, si es que la situación se va agravando, que es lo más probable, voy a ir hablando de esa cuestión, de cómo Sri Lanka va a poder afrontar esta cuestión. Y bueno, obviamente un gran vacío de este video es la cuestión política. ¿Quién puede hacerse cargo de Sri Lanka actualmente? Ese es un tema bastante complicado, que lo quería dejar para otro video, porque ya en este video me puse más en la cuestión económica, las cuestiones están más amplias. Bueno, ya después voy a hablar de la cuestión política interna de Sri Lanka, que es bastante complicado. Gracias a todos por su tiempo, espero que les haya gustado el video. Les dejo la pregunta: ¿qué medida creen que puede tomar Sri Lanka para salir de esta situación? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.